Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos del 45 al 57. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no entendéis ni palabra. ¿No comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera? Esto no lo dijo por propio impulso, sino que, por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban: ¿Qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase dónde estaba les avisara para prenderlo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El milagro de la resurrección de Lázaro generó una gran conmoción en la Jerusalén del siglo I, especialmente en el Sanedrín. El pasaje que estamos leyendo hoy sucede justo después de ese gran milagro que hizo que muchísimas personas creyeran en Jesús. Por esa razón, el Sanedrín, bastante preocupado, decide darle muerte a Jesús. Con esto, la tensión que hemos venido viendo en los evangelios de los últimos días llega a su culmen. Han decidido matar a Jesús. Vamos con tres mensajes de este evangelio. Primero, cómo aumentar la fe. Segundo, cuidado con los falsos razonamientos. Tercero, de un mal Dios saca un bien mayor. Vamos con el primer punto. ¿Cómo aumentar la fe? Nos hemos dado cuenta que si el Evangelio ha sido insistente en un tema es en el de creer en Jesús, la necesidad de aumentar la fe. Curiosamente, mientras unos van creyendo más en Jesús, otros van creyendo menos en Él. Es el misterio del corazón humano. Pero nosotros que creemos en Jesús, ¿cómo hacer entonces para aumentar nuestra fe? Lo primero que se debe hacer es tener un corazón dispuesto. Vemos cómo el Sanedrín, como los judíos, fariseos, saduceos, a pesar de los signos, milagros que eran incontrovertibles, estamos por ejemplo ante el hecho de la resurrección de un muerto, a pesar de esto no quieren creer. Si no hay corazón abierto, nada de lo que Dios haga servirá en el corazón de las personas. No porque Dios no sea omnipotente, sino precisamente porque en su omnipotencia ha decidido darnos libertad. Y esa libertad consiste en que nosotros tendremos que abrir el corazón voluntariamente. O si no, lo único que sucederá es que ante los milagros y hechos extraordinarios que Dios nos presenta a diario, vamos a terminar cerrándonos más y más. ¿Cómo hacer entonces para aumentar la fe en Jesús? Es importante, en primer lugar, comprender que la fe es un don. Y por eso hay que pedir la fe. Y pedirla todos los días. Decirle al Señor: creo, pero aumenta mi fe. Porque fácilmente podemos endurecernos nosotros. Fácilmente podemos ser de aquellos a los que los signos y las señales que Dios nos presenta, en vez de acercarle a Él, nos terminen endureciendo. Entonces todos los días: Señor, creo, pero aumenta mi fe. Suplicar el don de la fe, porque repito, la fe no es producto ni siquiera de razonamientos, la fe no es producto de personas inteligentes, la fe no es producto de nada más que de un don del cielo al que uno se debe abrir. Pero también es importante formarse en la fe. Qué importante conocer la palabra, qué importante leer el catecismo, qué importante instruirnos adecuadamente en la sana doctrina. Porque cuidado que en muchas ocasiones he conocido por desgracia personas que han querido fortalecer su fe y entran a estudiar en algunas facultades de teología y terminan allí perdiéndola.
Claro que allá les dirán que lo que sucede es que están madurando en la fe, que lo que sucede es que están aprendiendo a tener un verdadero discernimiento que les aleja de una fe piadosa, una fe meramente pía, una fe quietista, en fin, 1000 argumentos esgrimirán y a la larga uno se da cuenta que lo único que hacen es quitar la fe verdadera. Por eso, peguémonos del catecismo. Peguémonos de la sana doctrina, de aquello que el catecismo nos ha enseñado. Es lo que durante 2000 años hemos creído. Pero no solo basta formarse en la fe, no solo basta pedir la fe, además hay que vivir la fe. Y vivir la fe significa ejercitar las virtudes, ejercitar la caridad, tratar de vivir coherentemente con lo que creemos. En eso consiste el seguimiento de Jesús. Porque puede que tengamos muy clara la doctrina, pero si no nos esforzamos por vivirla, fácilmente terminaremos cumpliendo aquella máxima que dice: si no vives como piensas, terminarás pensando como vives. Si no vives como piensas, es decir, si no vives conforme a la fe que crees, terminarás pensando como vives, es decir, terminarás acomodando la fe a los criterios mundanos que estás viviendo. Es importante entonces pedir la fe, formarse en la fe y vivir la fe. Segundo, cuidado con los falsos razonamientos. El Evangelio de hoy nos presenta al menos 2 falsos razonamientos. ¿Y qué es esto de un falso razonamiento? Son razonamientos interesados que se revisten de piedad. Es decir, en el fondo tienen una intención perversa, pero como no somos capaces de reconocer la perversidad de esa intención, lo que hacemos es maquillarlo con bondad. Miremos, por ejemplo, lo que dicen en el Sanedrín. Si Jesús vive, destruirán el templo. Entonces, matemos a Jesús para que no destruyan el templo. Si Jesús no vive, vivirá la nación. Entonces, no dejemos que Jesús siga viviendo. ¿Ven? Son razonamientos que se revisten de piedad, pero son absolutamente perversos. Lo mismo le pasó a Judas cuando Jesús deja que una mujer derrame un perfume carísimo. Judas tiene un falso razonamiento y así dice: hubiésemos vendido el perfume y con esto hubiésemos alimentado a los pobres. En realidad era una excusa interior para poder entregar a Jesús. ¿Ven? Se reviste de bondad un pensamiento interesado, un pensamiento que de suyo es perverso. Y muchas veces el demonio nos enreda a nosotros de esa manera. Por ejemplo, en los matrimonios lo veo mucho. Personas que excusan su infidelidad con la supuesta frialdad de mi cónyuge. Excusan sus faltas, su violencia con la supuesta indiferencia de su cónyuge. Siempre razonamientos falsos, tratando de excusar, de justificar lo que voy a hacer. Sé que lo que voy a hacer es malo, por consiguiente necesito callar mi conciencia con un falso razonamiento. Lo mismo pasa en las comunidades. Pensemos, por ejemplo, en la comunidad eclesial. ¿Cuántas personas muchas veces se escudan detrás de razonamientos aparentemente nobles para terminar haciendo lo que quieren? Entonces no pueden soportar supuestamente injusticias que suceden en la comunidad eclesial, en su grupo parroquial, en su movimiento, en fin, y por eso se salen. Pero en el fondo se querían salir desde antes, hubiesen luchado si de verdad hubiesen querido seguir, porque saben que no siguen a esas personas, sino que siguen a Cristo, pero en cambio se justifican en aparentes incoherencias o verdaderas incoherencias, pero se justifican en ello para salirse, para terminar lejos, para volver a caer en mi pecado. Falsos razonamientos, y los pone el enemigo, casi siempre los pone Satanás, precisamente para sacar a las personas del camino de la fe. ¿Qué hay que hacer ahí? No significa que no podamos denunciar lo que está mal. Lo que significa es que no podemos tomar decisiones en virtud de esto si es que nuestro corazón no tiene rectitud de intención. Y lo que hay que pedirle mucho al Señor es la rectitud de intención al momento de juzgar. Humildad para salir de estos falsos razonamientos. Luz para que la verdad de Cristo nos muestre si en el razonamiento estoy buscando un interés personal o de verdad estoy buscando la gloria de Dios. Recuerden que todo lo que hacemos debe tener un sello de rectitud de intención, buscar la gloria de Dios y el bien de las almas. Cuidado con los falsos razonamientos, pidámosle al Señor que nos libre de ellos. Tercero, de un mal Dios saca un bien mayor. Es increíble cómo San Juan nos dice que las palabras de Caifás, sumo sacerdote de aquel entonces, eran proféticas.
y terminaron diciendo una verdad. Claro que la intención con la que Caifás lo decía era una intención perversa, y sin embargo terminaron siendo ciertas estas palabras de manera sobrenatural, porque efectivamente Jesús murió y por la muerte de Jesús nos salvamos todos. Dios sabe sacar de un mal un bien mayor. Y a mí lo que me llama la atención es que a pesar de la tremenda infidelidad e indignidad de este sumo sacerdote, Dios seguía respaldando sus palabras. Pero que Dios respalde las palabras del sumo sacerdote no significa que apruebe lo que este hombre está haciendo. Y esto suele suceder. Dios sigue respaldando en ocasiones a ministros indignos, para que el pueblo no se quede sin el espíritu, sin el alimento, sin la gracia. Y sin embargo que Dios respalde, es decir, que siga obrando a través de ellos, no significa necesariamente que Dios apruebe su conducta. Tendrán que dar cuentas a Dios por lo que hacen. Recuerden cuando el Señor dice que en aquel momento, el día del juicio, vendrán personas a decir: Señor, Señor, expulsamos demonios en tu nombre. Y yo les diré: no los conozco. Es posible que una persona termine expulsando demonios en el nombre de Dios, aunque tenga una vida nada digna de ser imitada. Dios respalda, pero no necesariamente aprueba. Y esto es tremendo. Por eso discernimiento, discernimiento. De un mal Dios saca un bien mayor. Eso es lo que decía San Agustín. Dios permite el mal, en este caso la muerte de Jesús, para sacar un bien mayor, que es nada más y nada menos tu salvación y mi salvación. Oremos. Amado Señor, hoy te suplico que aumentes mi fe. Sabes, Señor, que creo, pero necesito aumentar mi fe. Te la suplico. También te pido que me concedas el don de poder formarme adecuadamente en la recta y sana doctrina que durante 2000 años la Iglesia ha custodiado. Te suplico también que esta fe se haga vida, que esta fe se haga caridad. Aleja de mí todo falso razonamiento, aleja de mí toda justificación para hacer el mal. Al contrario, pon en mí la honestidad suficiente para reconocer mis errores y para pedir ayuda allí cuando lo necesito. Finalmente, te doy gracias porque, aún de los males, sacas bienes mayores, y aún de mi incompetencia y en ocasiones de mi falta de celo y de entrega, tú misteriosamente realizas siempre tu obra. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, cómo aumentar la fe. Segundo, cuidado con los falsos razonamientos. Tercero, de un mal Dios saca un bien mayor. Compromiso. Vamos a decir durante todo el día al Señor: creo, pero aumenta mi fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.